le va a dar ese nombre a esa siguiente página. B, crecimiento trucha arcoíris, que ya sería la definitiva. Disculpe, profe, ¿me repite? Qué pena. Ese sería B, crecimiento trucha arcoíris. Listo, entonces vamos al ejercicio A y únicamente traigámonos hasta el encabezado de los 7 pasos y el paso número 1, para siempre tenerlo de referencia. Hasta ahí, y no, únicamente el paso número 1, los otros pasos no. Este. Sí, pero también baje copieros también los 7 pasos, la literatura, no, arriba, eso. Y el paso número 1 nomás. Ese sería. Para empezar a trabajar exactamente. Listo. Entonces ahí tenemos, por recordarles, 7 pasitos, 7 pasos que debemos tener en cuenta en la formulación de un alimento balanceado para trucha, en este caso en crecimiento. Conocer sus requerimientos nutricionales, conocer los aportes de las materias primas, conocer las restricciones, realizar el cuadro de datos, el cuadro de fórmulas, que es el paso 5, cuadro de 6, probar el modelo, y cuadro 7, correr el ejercicio, los resultados y la interpretación. Y ahí tenemos, en este caso, ya parte del paso número 1, porque en el ejercicio ahí hicimos una consulta general de esos requerimientos. En este caso ya vamos a completar por la exigencia que tiene la especie en cuanto a calidad de la formulación. Bueno, ¿qué continuaríamos ahí en ese ejercicio? Ahí está el paso número 1, pero no está completo, está iniciado prácticamente. Agregaríamos estas de los aminoácidos. Sí, entonces vamos a completar lo de proteína y en este caso los aminoácidos que en la consulta que hayamos realizado los considera fundamentales para la especie y para la fase en que estamos formulando la dieta. Entonces pasémosle los valores también de esos aminoácidos. A ver, indícame de dónde fue que arrastraste los valores anteriores, los que acabamos de consignar. Del balance definitivo de la primera. Cuadro de datos. Cuadro de datos.
el primer ejercicio que cuadramos, profe, cuando hablamos en la etapa de alevinos. Sí, pero entonces estoy aquí, voy a revisar. Únicamente quiero revisar. Vuelva ahí de donde usted tomó los datos. Y vaya arriba al paso número 1. Lisina 4.4 y metionina 2. Ahora sí volvamos al ejercicio que estaba ahorita trabajando al B. Lisina, no tiene la lisina. Lo que pasa es que tú copiaste los aminoácidos, pero de las materias primas. Entonces, Entonces es el dato del primero. es el dato de los requerimientos, por eso estamos en el paso número 1. Y lo que tú pasaste ahí son datos de los aportes. O sea que digamos, profe, ahí no los podemos copiar, ¿cierto? O sea, toca. Sí, o sea, como ya tenemos ¿qué es como ya tenemos la consulta hecha y estamos trabajando sobre el complementar el ejercicio. Entonces, en este caso, sí vamos. Si ya en algún momento planteo un ejercicio y cambiamos las fuentes o cambiamos la fase, ahí sí ya nos toca volver nuevamente a revisar, por ejemplo, las materias primas. Podemos hacer una inclusión de harina de lombriz roja californiana o harina de mosca soldado o harina de vísceras que no está allí. Entonces ya nos tocaría empezar a consultar esos aportes nutricionales y digamos, ser coherentes con lo que requieren, en este caso, pues, la trucha en esta fase. Bueno, en este caso, si es paso número 1, ya tenemos ahí y hemos mm, completado lo que es proteína. ¿Qué otro de los factores nutricionales lo vamos a completar, a colocarle más detalle? ¿Qué serían que minerales, calcio y fósforo? Entonces, vaya nuevamente al paso número 1 y ahí tenía pendiente, a pesar de que lo dejamos en amarillo, el paso número 1 vaya ahí al ejercicio ya completo Ahí ensayo también es 10. fibra. Está fibra cruda, Fibra. ¿ya? Que lo colocamos en amarillo porque, aunque no es ningún aporte energético ahí en la especie, pero en general podríamos considerarlo. Entonces, ahí colocarías fibra cruda y, lógicamente, la unidad de medida. Y posteriormente, en minerales, completamos con los minerales y la respectiva Incluimos la unidad de medida. incluimos los valores. ¿Sí? Esa medida es unidad internacional, ¿cierto? O ¿O en la de las porcentaje también? Porcentaje, no, porcentaje de calcio. porcentaje. Vitaminas sí son unidades internacionales.
y colóquele los valores. Pero para la fase de crecimiento, que están están en el documento que venimos trabajando, que se compartió. Si lo tiene por ahí verifique que para esa fase de crecimiento, fase de crecimiento. Fue en la página 17. Bueno, entonces ahí tenemos la fibra cruda del 3%, calcio 1,1, fósforo 6,5, y creo que me van a tener que cambiar los valores. Entonces, volvamos nuevamente. Fibra 3, calcio 1,1, fósforo 0,65. Revisemos lisina. Lisina es 2, metionina es 0,9, triptófano es 0,25, lisina es 2, el otro metionina es 0,9, arginina 1,6 y treonina 0,9. Treonina 0,9. Bueno, ya una vez que hemos verificado y que estamos conformes con la fuente de información y los requerimientos nutricionales para la especie y para la fase, damos por terminado ese paso número 1. La observación. Los aminoácidos esenciales, yo lo estuve revisando, son en este requerimiento, están como bastante, digamos, el nivel bajo, porque no es con referencia a la proteína, sino con referencia al kilogramo de materia seca. Si en algún momento y porque tenemos que hacer esas correcciones por ajustes, entonces vamos a ver que cuando estemos consignando los aportes nutricionales de las materias primas en cuanto a aminoácidos y estén en función de la proteína, van a estar mucho más elevadas. Entonces, nos toca las dos opciones. O hacemos la corrección de
nivel de aminoácido requerido en función de la proteína o hacemos la corrección en cuanto a nivel de aporte de aminoácidos de las materias primas en función de el kilogramo de materia seca de esa fuente aportante de esos nutrientes. Eso para que lo tengamos en cuenta porque como a veces no nos especifica la literatura, no nos especifica el documento con el cual estamos trabajando, más sin embargo a veces pareciera como sospechoso, porque allí los niveles de lisina, por ejemplo, y de cada uno de esos aminoácidos esenciales, en referencia a las necesidades de una especie, están bastante, digamos, el valor es bajo, pero haciendo la salvedad que es en función del kilogramo de materia seca de lo que se formule para esa fase y para esa especie. Vamos con el paso número 2, aportes nutricionales de las materias primas. Entonces, copia todo el paso número 1 y lo coloca allí. Y le especifica, paso número 2, aportes nutricionales de las materias primas. Bueno, ahí ese 1, cambiémosle a 2. Arriba el 1, eso. Y como usted se trajo también los valores del requerimiento nutricional, de una vez bórrelos esos requerimientos, incluida la proteína. Ahora sí, en la celda, ahí al lado de donde inicia las celdas de agua, no, ahí no, eliminemos esa acá. Allí colóquele las materias primas. Bueno, y ya lo que debemos hacer es, con con esa guía lo que debemos hacer es responder a esas factores nutricionales que está solicitando esa información. Entonces, pasemos también lo de los datos, los aportes nutricionales de las materias primas. No, ahí estás de esa tabla no es, porque vas a pasar los aportes nutricionales de aminoácidos.
Sí, es de ahí, de esa. Bueno, ahí tenemos aportes nutricionales, proteína, aminoácidos, energía, fibra cruda, calcio y fósforo también. Y pase también lo que son la base parcialmente seca de cada una de esas materias primas. Profe, ahí en donde estamos, venga, a ver, yo miro una cosa. Donde está la proteína, Sí. estamos los mismos valores, 65, 46, 9. Sí. De una vez los ponemos en decimal, o sea, los convertimos al... No, esos quedan allí expresados. Ah, bueno, ahí están en punto 65, ¿no? Sí. ¿O los dejamos en entero? ¿Cómo? No, ahí déjelos en entero, porque Ah, ok. 65, 65, 46, 9, 14 y 0. Perfecto. sí, listo. 65. Y en materia seca, ahí colóquele 1, 1, 1, 1, ya tenías ahí. Bueno, revisando ahí tengo las materias primas, los aportes nutricionales en función de materia parcialmente seca en 1 kilogramo de harina de pescado. Tengo la proteína, tengo los aminoácidos que aporta la proteína de pescado, aporta muchísimos más otros aminoácidos, pero en el requerimiento, en el paso número 1, que es el que me va dando línea, entonces me dice que los fundamentales para ese estudio, para ese autor, para esa fuente de información, son esos nutrientes. Y nos falta en fósforo sobre la premezcla, creo que fósforo el 10. Revisemos ese aporte de la premezcla. Sí, es Porque 10. siempre Es la 10. relación, sí, es relación 2 a 1. Bueno, entonces, de acuerdo y que y una vez conforme con que esos son los aportes nutricionales de esas materias primas, habría ya consignado el paso número 2 y ahora procedemos al paso número 3. En el anterior nosotros colocamos fue el 1, pero en el cuadro de fórmulas, ¿no? En materia seca. Sí, el 1 en el cuadro de fórmulas, como, bueno, ahí le hicimos colocar el 1 en todo ya porque todos los análisis bromatológicos vienen en función de materia seca, del kilogramo de materia seca del, de la materia prima que se haya enviado a analizar. Sí, señor. Profe, esas restricciones también cambian según la etapa, ¿cierto? Las O, restricciones, si es de materia prima, cambian según la disponibilidad que se tenga en la zona en cuanto a materia prima. Supongamos que estás en una zona donde no hay soya,
¿ya? Entonces, pero que de alguna manera algún nivel debe ir de soya, le coloco el nivel más bajo de soya y supongamos que en la zona otra fuente de, de proteína de origen vegetal, puede ser a ver cuál. Bueno, entonces voy a incluir, supongamos, alguna harina de un forraje de alfalfa, ¿ya? Entonces son, y cambia eso en cuanto a disponibilidad de materias primas y en cuanto a los factores nutricionales que son proteína y aminoácidos, esa restricción sí cambia respecto a la especie, a la fase en que se encuentra esa especie. Bueno, Gracias. ahí tenemos entonces, estás en máximos y mínimos y el último de máximos y mínimos en cuanto a los factores nutricionales. ¿Cuál es el punto clave ahí de los mínimos? Porque esos mínimos no corresponden, de los factores nutricionales. El mínimo lo sacamos es de los requerimientos. El mínimo lo sacamos del paso número 1 De los requerimientos, sí. en el requerimiento nutricional de la especie y de la fase. Entonces usted ya vaya, pero no de la El mismo. anterior tabla, sino de la tabla que ya viene trabajando porque usted ya la tabla, el nuevo balanceado ya lo ajustó, lo está ajustando de qué es del punto B, ajá, ahí en el B, O sea, los ahí mínimos son el primer punto. el mínimo es el primer punto. Vaya al punto B, eh, el, estás en el A, eso ahí el B. Vaya al punto número 1, al paso número 1. Y allí copie las cifras, los datos de proteína, de lisina, esos del punto número 1. Ahí ese no es el punto número 1, es el punto número 2. Ese no, ese no es, ese es el punto número 1. Únicamente los datos, ajá, copiar. Y desde proteína, pero esos son los mínimos, no, abajo ese está ok ahí. Abajo hay le faltan, ahí los colocaste en los máximos, colócalo en los mínimos, eso. Esos son los mínimos. Bueno, y los máximos en aminoácidos, a todos les solemos colocar 10, 10, 10, 10, 10. 10 de lisina, 10 de metionina, 10 de cistina, porque se sabe que el modelo, pues hasta allá no va a llegar. En cuanto a energía, está en mínimo, a ver que era 3, entonces en energía colóquele 4, puede ser. En fibra, 3 de mínimo y un 4 o 5 de fibra máximo. Calcio, Pero jugamos es con los datos de la tabla, ¿sí? El máximo que tenga la tablita ahí.
No, eso ya lo colocamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en calcio le puedo colocar 10 ahí del máximo. O sea, Profe, y esa proteína máxima, sí. Hay un mínimo que le dice el informe, o que le dice que mínimo tiene que ser de proteína cruda 42. Ese máximo lo coloca ya la persona, el formulador, en un nivel en que no, pues que sea razonable ¿qué es? Para la formulación. Porque si usted le coloca, lo deja libre, colocándole 100, por ejemplo, quedaría libre para que él haga, digamos, los ajustes. Pero un balanceado en etapa de crecimiento y que le diga que es que le balanceó al 60%, pues eso ya es digamos, como una exageración, un desconocimiento de esas necesidades, esos requerimientos. Entonces, además de que y si la fuente que aporta esa proteína viene de harina de pescado, entonces el balanceado se me va a disparar en costos. En este caso, le coloco el mínimo que es 42 y bueno, le digo, si me formula el 45, pues no hay ningún problema, lo acepto hasta el 47 que le hemos colocado ahí. ¿Listo? Ahora lo miramos a ver cómo nos hace la falta el respectiva fórmula. fósforo Sí. máximo, ¿cierto? Ajá. Y lo mismo en energía. En energía le doy el rango, se lo da a la persona que está formulando en función de que no vaya a darnos que es una inclusión de fuentes energéticas, pues demasiadamente disparadas, o sea, siempre guardando la relación proteína-energía. Bueno, ahí vamos a revisar, tenemos ya los máximos de materias primas, ya supuestamente tenemos, ok, los máximos y mínimos de los aportes nutricionales. Sí. Profe, pero el fósforo al fin mire el fósforo. Vamos con el Calcio, fósforo. miremos el fósforo ahí en la tablita. A ver, en el requerimiento me dice que de que es de calcio en crecimiento 1.1. Es el mínimo que requiere en ese mineral. Y en fósforo 0.85, 0.65. ¿Ya? 1.1 y en fósforo 0.65. Y en máximo, si le vamos a dejar 10, no hay ningún problema que sabemos que no va a llegar hasta allá esa fluctuación. Fibra cruda, 3 y 5. Ahí ya tendríamos planteado el paso número 3. Vamos al paso número 4, que es cargarnos el paso número 3 y complementarlo con los precios de mercado. Paso número 4. Pero ya no trabajes con el paso número 4 del anterior. Usted ya siga trabajando únicamente con acá en el punto B. Y quítele ahí únicamente, deje los precios de mercado. Ese sí tráigalo desde allá del anterior paso. Únicamente los precios de mercado. Borramos ahí.
Listo, entonces, considerando ese paso, ya diríamos que tenemos el paso número 4, que era únicamente los precios de mercado, para en el paso número 5 trabajar el cuadro de fórmulas. Copié todo ese paso número 4 y construya el paso número 5, cuadro de fórmulas. Bueno, quitémosle ese verde del precio que está ahí, esa mancha verde que arrastró también en el precio total. El azul, para que no nos distraiga. Eso. Bueno, entonces, para construir el cuadro de fórmulas, borramos todos los que son los factores nutricionales, los componentes nutricionales, esos los borramos todos. Suprímalos, suprima las proteínas también. Y ahora voy ¿qué es? A trabajar me debe dar los mismos datos, pero ya no por consignación del dato, sino porque le he incluido la fórmula. Entonces, la proteína va a ser igual, parecen proteína de harina de pescado. Proteína de harina de pescado. Ese va a ser igual a... ¿A qué va a ser igual esa? Va a ser igual a la proteína del cuadro anterior. O sea, va a ser igual a la proteína del cuadro de datos. Sí, o sea, eso va a ser igual a O la materia seca que la incluya, materia ¿no? por uno. Multiplicado por la composición en proteína de la harina de pescado. Tengo ahí la fórmula, ya la puedo arrastrar para que quede trabajado la proteína. Lo que debo verificar, y como estoy multiplicando todo por 1, es que los datos van a ser similares. Así para los aminoácidos. No, si la arrastra, si no le da. No le da. Toca. Hay otra forma que se llama fijar Sí, con fórmula, pero ya esa ya la puede hacer general, si no tiene pues, que hacerla. el signo pues.
Bueno, ya tenemos el cuadro de fórmulas desde los factores nutricionales. Ahora vamos a incluir el cuadro de fórmulas sobre la parte económica, sobre precio de mercado y lo vamos a ajustar. Ese va a ser igual el precio ajustado. Es dividido. El precio de mercado dividido en la base parcialmente seca, ¿cierto? Sí, así es. Divide entre base parcialmente seca. Ahí hago el ajuste. Y luego el precio total ya de participación de económica de esa materia prima. Vamos a precio total, vamos con harina de pescado, va a ser igual La multiplicación a la multiplicación del ajustado por lo por que incluye kilo. el modelo de, por lo que incluya de, No, tiene que ser tiene que dar lo mismo, tiene que ser por sí, la materia seca, por la materia seca que incluya. le tiene que dar lo mismo Tiene que dar el mismo valor del ajustado. del Ujú. ajuste, exactamente. Y ahí, ¿por qué no nos dio el de, corrija ahí el de premezcla vitamínico? De pronto no arrastró la fórmula lo suficiente. Bueno, ahí ya tengo los parte del cuadro de fórmulas. El otro componente de este cuadro de fórmulas son los totales, las sumatorias. Entonces vaya y genere la sumatoria para, para, para materia seca, sumatoria para proteína, para los aminoácidos, listo. Y ese total, coloquémosle de un color amarillo toda la franja para que se nos facilite mirar los cambios. S. Y lo que van a estar cambiando son las inclusiones de materia seca. Entonces vamos a las materias secas y le colocamos un colorcito verde para que nos quede más. Y acá debajo de premezcla vitamínico mineral, colóquele total. Esos son los totales. Entonces ya tenemos construido nuestro paso número 5, paso número cuadro de fórmulas.
Y no está por demás probar a ver si nos quedó el modelo funcionando. Entonces a todos esos unos de materias secas, cambiémosles a 0 y revisamos que efectivamente estén todos entrelazados y nos esté dando el respectivo 0. Bueno, entonces vamos a hacer el primer que es agregar la primera condición ya utilizando la herramienta Solver. Profe, una Sí, preguntita. diga. Donde están los máximos y los mínimos ahí en la pantalla, ¿es necesario colocarle el porcentaje a máximos y mínimos o se puede dejar en entero? Eh, Puede usted dejarlo ahí en porcentaje o también a veces le puede colocar en decimal, ¿sí? Si le dice el 45% ahí como está, como tal, le trabaja. Y si no, 0,45. Ah, ok, o sea que eso los cambiamos ahí en el... Sí, ya en el momento en que uno está lidiando con el modelo y ve que hay que hacerle ciertos ajustes, ya toca hacerlos para que el modelo trabaje. Y lo que yo me he dado cuenta es que la mayor parte de los errores de Solver es cuando esos valores no están en porcentaje. Sí, Perfecto, gracias. sí, ese es uno. Otro, en algunos otros casos, Solver, algunos Excel trabajan en coma, no trabajan en punto. Bueno, ahí tienen algunas a veces inconvenientes y hay que empezar como ensayo y error a buscarle cuál es el error en el que uno está incursionando en el momento de trabajar el modelo. Bueno, Listo. entonces vamos a trabajar la primera restricción. ¿Cuál es la primera condición? ¿Cuál será la primera condición? ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Lo primero es la celda objetivo, ¿cierto? O sea, establecemos celda objetivo y miramos las celdas que nos van a cambiar, que sería la Bueno, materia de C. allí retomemos lo que nos están, que le digo, solicitando. ¿Qué nos están solicitando o cuál es la solicitud que nos hacen? Dieta mínimo. Calcular con materia seca. O sea, que hagamos una formulación, ¿no? Para truchas en crecimiento Mínimo costo. y nos dan las materias primas y el paso número 1, por eso siempre es bien importante, nos dicen que ese kilogramo, en 1 kilogramo de materia seca, ¿no? Vayan esos componentes del paso número 1, esos requerimientos. Por eso, la primera condición que agregamos es materia seca, que haga la formulación, pero para 1 kilogramo. Entonces ya colocaste ahí la celda objetivo al mínimo costo y colocaste las celdas que van a estar cambiando, las inclusiones de materia seca. Y ahora sí, agregar la primera restricción.
agregar. Entonces, que esa sumatoria de esas materias secas, agregar, y que esa sumatoria de esas materias secas mayor o igual al mínimo solver resolver. No hizo el trabajo. Aceptar. Bueno, él ahí debe haber alguna... Vaya, vamos a mirar los costos. Entonces tenemos que revisar el... Tenemos que revisar el Excel porque allí nos está dando 0. A mí me dio una solución, pero con la premezcla. Ya. Me incluyó solamente la premezcla y ya. A ver, miremos Solver. Colóqueme Solver ahí. Despliegue Solver. Mínimo está bien. Para máximos, para mínimos. Bueno, entonces dele restablecer todo. Porque en realidad es como si le hubiéramos dado no el mínimo costo, sino al máximo costo. Te está haciendo la formulación. Y vamos a ir a un poco más despacio. Entonces vamos a Solver. Y me pide la celda objetivo, que es el costo total, al mínimo. Y ahí le voy a dar cambiando las celdas. Vaya en esa flecha que está ahí en el cuadro de diálogos, dele clic. Y ya vamos a ver agregar la primera restricción. Que la sumatoria de las materias secas, menor o igual al máximo. Y agregar que las sumatorias de las materias secas mayor o igual al mínimo, aceptar resolver. Y resolver. Bueno, ahí ya nos dio, ya hizo como la corrección. En realidad, de todas las materias primas, quien tiene menor costo por kilogramo de materia seca está la harina de maíz. Profe, una consultica. ¿Cómo restablezco todo? O sea, para que me quede la tabla normal. Ya, vaya a Solver, Sí. vaya a Solver. Y ahí hay una opción después de agregar, después de eliminar, hay una que dice restablecer todo. Bueno, gracias. Y ahí vuelve y lo
Bueno, entonces le hemos agregado la primera condición y ya nos ha cumplido con ese criterio de escogernos 1 kilogramo de materia seca y que ese kilogramo de materia seca sea del mínimo costo. Ahora vamos a la segunda restricción, que es la proteína. Entonces voy a agregar, y en agregar ya la celda de referencia es la sumatoria de las proteínas. No, ese es el máximo. Es la del amarillo. La sumatoria de la proteína, pero la amarillo. Ah, ya estás agregando el máximo. Ah, listo. Agregar menor o igual, al máximo de proteína. Agregar. Y la sumatoria de la proteína mayor o igual al mínimo. Y de ahí aceptar resolver. Bueno, ya le colocamos la segunda condición, una proteína que puede ir entre el 42 y el 47%. El modelo nos formuló el 42% y en 1 kilogramo de materia seca. Ahora vamos a la energía. Profe, ese solver nos puede dar soluciones diferentes ajustando, o sea, no tiene que dar lo mismo. Si son los mismos datos, sí, ¿no? Sí, sí debe darnos a todos como los mismos resultados. Vale. Si estamos trabajando en mismos datos, mismas materias primas. Ahí está agregando el máximo de energía. Agregar esa restricción. Y luego agregas el mínimo de energía. Creo que ahí nos va a dar errores. ¿Ya trabajaste la energía? Sí, señor. Bueno, la energía la trabajaste, pero no te tomó la información, porque el rango está entre 4000 la energía. Vamos a agregar nuevamente la. Pruébelo a ver si quedó funcionando. Solver. Y resolver. Bueno, continuamos. Entonces continuamos con energía. Vaya a solver. Vamos a agregar restricción. Esa
menor o igual al máximo, agregar. Vamos nuevamente a energía mayor o igual. Y voy y El dato está en 3 puntos. y Que veo dele así. a aceptar, resolver. Bueno, ahí no nos está tomando ese dato, esa, esa condición, porque, A mí me salió error, no sé por qué. bueno, los que le salió error es por lo siguiente, porque mire que tienes en mínimo, está expresado en megacalorías y el máximo está expresado en 4000, que son kilocalorías. O sea, el mínimo tiene que ser 3,6 y el máximo tiene que ser 4 en la misma unidad de medida. Eso uno. Y dos, las sumatorias energéticas también tienen que estar en megacalorías, si es que vas a trabajar en megacalorías. Entonces, esas energías hay que convertirlas a una sola unidad de expresión, o megacalorías o kilocalorías. ¿Qué pasó aquí con nuestro ejercicio? Sol- Profe, arrojó un error el solver al hacer ese sí, cambio. Botó error. sí, dele solver, resolver. Ciérrele ahí ese. Corrijamos, a ver entonces, vamos a corregir en cuadro de datos. Vamos a cuadro de datos. Más arriba, más- el punto número 4. Eso. Vaya sobre las energías y colóqueles así. Todas las energías, por ejemplo, la primera de harina de pescado, en lugar de 3600, porque mire, arriba está indicando usted en megacalorías y cuando consignó el dato se consignó en kilocalorías. Entonces, 3,6, el otro 2,8, el otro 3,25 creo que es, el siguiente 3. Listo. Y la unidad de medida solicitada también para máximo 4 y para mínimo 3,6. Ahí ya debe haber alguna modificación. Vamos nuevamente a solver, resolver. Sí, pero abajo también tiene que cambiarle. Debe cambiarle en el máximo, tiene que ser 4. Ah, mire que ya le formuló a 3,5 megacalorías. Pero sigue arrojando el mismo error. Bueno, a ver, cerrémoslo allí y ahora lo revisamos. Ciérrele ahí ese. Bueno, entonces, después de que hemos revisado y que sí, bueno, yo no sé por qué materia seca se nos disparó a 5, mire, cuando hace la formulación. Claro que estaba en error, ¿no?
la sumatoria de la materia seca, bueno, ya está 1. Puede ser que no le estamos dando el espacio para que él haga las variaciones, ya sea de la relación energía o proteína. Vamos a cambiar a proteína, vamos a bajarlo al 40% sí, en mínimo, 40, ¿no? Y la energía, ahí hagámosle solver, resolver. Bueno, cerrémosle ahí. La energía bajémosle al 3, a 3 megacalorías. Y le damos solver, resolver. Aceptar. Entonces, ya son esos márgenes que a veces, entre mayor número de datos de especificaciones que nosotros le vamos dando, él requiere como una mayor amplitud para poder hacer las fluctuaciones. Bueno, y lógicamente que ya va el criterio nuestro, ¿no? Bueno, dice, bueno, él me formuló, estamos en etapa de crecimiento, me formuló al 40% de proteína y me formuló a ¿qué es? 3 megacalorías de energía digestible y si yo requiero y veo que no estoy conforme con esa composición que me está dando ahí el resultado, lo que hay que modificar son las materias primas, ya colocar otras fuentes de materias primas de acuerdo a donde estemos deficientes. Si estamos deficientes energéticamente, entonces sería allí donde nosotros deberíamos trabajar en buscar una inclusión de alguna otra, de complementar esas fuentes que tenemos con otras de más densidad energética. Y si es proteína, entonces ya empezamos a, digamos, hacer los análisis y hacer las variaciones y las recomendaciones. Si en algún momento definitivamente no tenemos forma de hacer el que es el cambio de esas materias primas, ya sea en fuentes o ya sea en proporciones, en el análisis e interpretación de resultados se deja la observación. Bueno, lo raro es que, bueno, ahí estamos no nos incluyó, vamos con la premezcla, que no nos incluyó nada y premezcla sí debe ir obligatoriamente. Voy a solver. Voy a agregar la condición y me paro en la inclusión de premezcla vitamínico mineral que está en 0. Que esa menor o igual al máximo de premezcla que me está permitido. Agrego y luego nuevamente la premezcla mayor o igual al mínimo que me está permitido solver, resolver. Aceptar, resolver.
Bueno, ahí ya me agregó la premezcla, me agregó el 1%, serían 10 gramos en 1 kilo. Y ya tengo reviso lo que me ha incluido en las otras materias primas. De harina de pescado me incluyó nomás, ¿cuánto está incluyendo ahí? Como un 13. Y me está incluyendo torta de soya, casi el 60. Y me dice que en soya debe incluirme, vamos ¿qué es? A corregir o a darle la restricción en cuanto a soya. Entonces llamo a Solver, voy a agregar la restricción, me paro ahí en soya, en lo que ha incluido de soya, y menor o igual al máximo de soya, que es 30. Agregar nuevamente celda de referencia soya, mayor o igual al mínimo de soya, aceptar y resolver. Bueno, ahí ya me hizo la inclusión de soya. En soya me agregó el 30%, que es lo máximo que está permitido. La harina de pescado está dentro de los márgenes. No me agregó nada de harina de maíz y sí me agregó harina de trigo. Entonces puedo, y si tengo la disponibilidad de harina de maíz, porque tengo en existencia, si no tengo nada de harina de maíz, perfectamente lo dejo ahí. Pero vamos que tengo las dos fuentes. Entonces voy a colocar la de harina de maíz. Voy a Solver. Voy a agregar la restricción. Me paro en la harina de maíz menor o igual al máximo. Agregar mayor o igual al mínimo. Aceptar, resolver. Y creo que estaría formulado él me agregó al 5%, creo que, no miro muy bien desde acá, de harina de maíz. Y en trigo me agregó como al 30 y pico por ciento. Bueno, supongamos que quiero, como hacíamos el día de ayer, subirle más harina de maíz. Entonces me voy sobre la materia prima, vaya sobre harina de maíz, acá en los máximos y mínimos de harina de maíz. No, acá, eso. Entonces, mire que máximo puede estar al 10%. Súbale ahí al 20% en máximo y súbale al mínimo de harina de maíz al 10%. Y ya le da solver, resolver. A aceptar. Entonces, lo que variamos fue la inclusión de harina de maíz, ya me le colocó al 10%, pero siguen conservando los otros factores. 1 kilogramo de materia seca, 40% de proteína, la energía también acorde con lo que me está solicitando.
Vamos a revisar aminoácidos. ¿Cuánto está aportando de el aminoácido lisina? Entonces está aportando 5.5. ¿Y cuál es lo mínimo que debe tener esa dieta en lisina? Mínimo debe tener 2. No, allí ya usted trabaja sobre el cuadro de resultados. Entonces, bueno, y metionina mínimo debe tener 0,9 y estoy en 1,5, estoy cumpliendo. Cisteína mínimo debe tener 0,7 y estoy en 1,5, estoy prácticamente duplicando los aminoácidos. El otro triptófano requiero 0,25 y estoy en 0,98. Arginina requiero 1,6 y estoy en 5. Treonina requiero 0,9 y estoy en 5.6. En energía requiero 3 megacalorías, está en 3.1 megacalorías. Fibra, todo está bien. En fibra, a pesar de que dice que es 3 mínimo y máximo 5, el 2,6 es un buen nivel de fibra porque la restricción de la fibra no es hacia el mínimo, sino hacia lo máximo. Como no tenemos mucha inclusión de fuentes vegetales, entonces esa es la razón de que tengamos 2.6 de fibra cruda. Está bien. Y ahí tengo el calcio y tengo el fósforo. 1,1 para calcio y tengo 0,65 para fósforo. Bueno, observación al respecto. Los aminoácidos están, digamos, prácticamente duplicando el requerimiento. Dos observaciones o una observación al respecto podría ser uno, que las fuentes cuando hicimos la consulta, estén en función la expresión de los contenidos de aminoácidos, están en función de la proteína de cada una de las materias primas y el requerimiento está en función de la materia seca. Entonces, en función de la materia seca queda más diluido, por eso arriba los requerimientos son menores y en función de la proteína queda expresado más en muchísimo más valor. Entonces, ¿cuál es la interpretación de ese de ese resultado? A ver, ¿quién está alzando la mano? Por ahí alguien que está alzando la mano. Si hay alguna pregunta. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, cuénteme. Doctor, a nivel metabólico, cuando los aminoácidos duplican el requerimiento, ¿hay alguna afectación o no hay alguna afectación en la estructuración de la proteína? Porque es que estamos mirando de que hay unos ingredientes que cuando ya da uno resolver, eh, Ujú. duplican y me queda esa inquietud ahí al respecto. Porque es que veo que estamos duplicando el requerimiento nutricional en cuanto a aminoácidos por cada animal. Ya. Y, o sea, no sé si ese exceso pueda afectar a nivel de absorción la proteína en el intestino. Entonces me queda ahí esa duda ahí. No sé si me puede aclarar ese puntico ahí. Bueno, que yo tenga claro que haya digamos, como una toxicidad a nivel metabólico, o sea, más la
relación, por ejemplo, lisina, metionina, en escasez sí está relacionada con el menor incrementos de talla y de peso de, no solamente en este caso de la especie trucha, sino de los seres vivos en la etapa de crecimiento y desarrollo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer aquí? Si estamos cumpliendo y nosotros trabajamos es con una harina de pescado de excelente calidad, que es al 65% de proteína y tiene un costo acorde con ese nivel. Lo que sí se puede también es ensayar con otra misma harina de pescado, pero de menos calidad, con referente a la del 65%. Puede haber una del 55%, donde eh, vamos a tener precio menor. Hagamos el ejercicio y coloquémosle que harina de pescado no al 65, en cuadro de datos, no al 65, sino al 55. Proteína allí, 55. Y vamos a resolver. Bueno, entonces vamos a mirar cómo nos hizo los cambios en cuanto a lisina. A ver, lo otro es que harina de pescado, vamos a mirar los niveles de inclusión de materia prima. Harina de pescado. Máximos y mínimos, materia prima. Porque ahí me está incluyendo el 41%. Entonces, mire, tengo un máximo de 45 y un mínimo de 25. Entonces, yo puedo jugar con esos niveles de inclusión. Si el máximo es un 45 y el mínimo es un 25, eso me da 60, perfectamente puedo, y él me está llegando casi a los máximos, entonces decirle que me incluya no el 45, sino entre un 35 y un 20. A ver, coloquémosle ahí. O sea, la idea es, sí, la idea es no estar tan sobre, sobre los niveles, sino aprovechar esa calidad para, para hacer sin dejar de cumplir los requisitos, hacer una mejor, eficiente y aprovechamiento de esas materias primas. Resolver. Aceptar. Bueno, ahora tengo 5, me incluyó en harina de pescado, pero no me hizo la restricción porque no le cambiamos nomás el valor, pero no agregamos la condición, porque te sigue colocando el 41%. Agregar. Bueno, ahí aceptar. O ciérrele ahí en ese. Bueno, como le bajé a la inclusión de la harina de pescado, lo más probable es que también él, con una menor densidad de proteína, más sin embargo conservando la calidad, pueda dar los niveles de aminoácido que requiere la especie. Bájele a 35 en mínimos. Mínimos 35. Ahí. Solver y resolver.
me incluyó el 29 de harina de pescado, incluyó el 30% de torta de soya o de soya, 10%. Y en cuanto a lisina, está en el, bueno, sigue la lisina alta, pero mire que metionina ya estoy prácticamente en los niveles. Estoy, bueno, cisteína está 0,7 y me está formulando 1,5. Requiero 0,7, estoy duplicando. Lo mismo en triptófano, en arginina también. Bueno, el otro era que decía que otra de las fallas que puede tener es lo que está expresado, el requerimiento en función no de la proteína, como si lo están expresados los aportes nutricionales. Volvamos al ejercicio final de la anterior, cuando hicimos el de crecimiento, el de alevinos. Ese era no, el anterior. Creo que allá le hicimos la corrección. Ya listo. Ese es cuadro de fórmulas. El inicio, baje más, creo que te falta vaya al que es al cuadro ya de fórmulas, al paso número 5 de ese ejercicio, donde está incluido aminoácidos y están incluidos minerales y fibra. Eso, ¿no? Eso. Entonces, mire que los mínimos de acá son diferentes. Creo que en ese ratico se hizo la corrección. Llévese desde lisina, llévese los mismos datos de lisina. No, de acá de los mínimos. De ahí no, más abajo, los mínimos. Los mínimos, más abajo, el 4.4, eso llévese únicamente los aminoácidos, porque hacíamos la corrección únicamente de aminoácidos. Copie y cámbielos en los mínimos del paso B. Y vamos ahí a resolver. Ya le dimos resolver. Listo. Bueno, mire que esa era la observación que hacíamos. Sí, estaba en función de los requerimientos, en función de la materia seca, del total del balanceado que yo haga, o estaba en función de la proteína. En eso pues es clave ir llevando como las referencias. Si estaba en función de la proteína, como ya lo cambiamos ahorita, ya sigue cumpliendo la lisina, pero no está tan sobre, ¿sobre qué es? Tan por encima de como estaba en función no de la proteína, sino de la materia seca. Tenemos 4,4 para metionina 2 y mantengo en la formulación 1,9. Estoy llegando prácticamente al requerimiento 0,7 y 1,5. En cistina, en triptófano 0,6
En arginina tengo 1, 3, 4 y requiere, ahí tengo 5. Y en treonina requiere 2 y estoy entre, bueno, de todas maneras las fuentes, las materias primas que estoy trabajando, pues evidencian la calidad, reflejan la calidad en esta formulación. Esa sería la respectiva observación, ¿no? O sea, en la medida en que vamos trabajando requerimientos, vamos trabajando al detalle, mejor dicho, con las formulaciones, vamos adquiriendo como la pericia, el olfato de mirar para tener en cuenta después, porque este es el prototipo, esta es la formulación. Y esa formulación pues va a estar acorde con los rendimientos. Si hay unos rendimientos, o sea, en esta formulación, por ejemplo, no puede haber una deficiencia ni de crecimiento ni de talla, porque los análisis me están diciendo que la formulación pues está acorde. Puede ser que haya en el manejo y trato de las materias primas. Voy aquí a dejar de grabar para que no nos quede muy